Señores, aquí de regreso con Maritza Urbáez Espinosa. Así es. ¿Verdad? Con S. Sí, correcto. Y con Hilo de la Rosa sobre el tema de los derechos humanos fundamentales y también las alianzas del Defensor del Pueblo a nivel internacional. Maritza, además de su especialización allá en el área de la jurídica del Defensor del Pueblo, de la parte de migración o su área de trabajo, pero también quiero preguntarle en torno a eso. Anteriormente, hace un buen tiempo, los inmigrantes ilegales que eran apresados aquí eran sometidos a la justicia. Yo recuerdo eso cuando era periodista, reportero. De repente dejaron de ser sometidos a la justicia y me dicen que los liberan automáticamente de migración. ¿Cómo es eso? Explícame. Sí, porque existen unos tratados y acuerdos internacionales que ahora invitan a los nacionales del país correspondiente, a través de los defensores del pueblo o a través de las embajadas o consulados, solicitan a sus ciudadanos. Y en el caso que no hayan delinquido aquí, que sea un tema eminentemente por entrada y salida inadecuada o irregular, se le permite la salida. Pues también era una congestión para las cárceles de nosotros. También existe la figura del habeas corpus, que la utilizan mucho cuando son detenidos los ciudadanos de otros países que quedan detenidos aquí, utilizan mucho esa figura porque entienden que es irregular o indebida. Pero usted sabe que cuando usted me mencionó ahorita el tema de los acuerdos, recordé que reciente, quizá un mes y medio, trabajamos un tema en solicitud del Defensor del Pueblo de España con unos nacionales repatriados que venían al país y venían acompañados de uno de los defensores del pueblo de allá. Se le hizo... Perdóneme, hablamos de dominicanos que habían sido apresados en España y ellos estaban ilegal. Las razones básicas entendemos que es ilegalidad, porque si no, no lo repatrian. Y luego ellos los deportan hacia acá y le piden ayuda al Defensor del Pueblo. ¿Para qué? Le dimos seguimiento en el sentido de que sean recibidos de manera adecuada, de que se llevaran los procesos de depuración de manera adecuada y fueran liberados, porque ya realmente ellos venían sin ningún tipo de carga judicial. Y se le hizo ese acompañamiento con mucho éxito. Eran 18 personas en ese momento, 18 dominicanos, todos varones. Bueno, y siga. Y realmente ahí fue muy eficiente y fue conjuntamente con el Defensor del Pueblo de España. También trabajamos mucho reciente el caso de 127 pescadores dominicanos, la mayoría oriundos de Puerto Plata, que fueron detenidos en las aguas territoriales entre Bahamas, Nassau y Turcos y Caicos. Fueron apresados la primera parte en julio del año recién pasado y otra parte que quedó apresada en octubre de este año recién pasado. Y se logró traer 49 personas con ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Departamento de Protección al Ciudadano del Extranjero, con el cónsul dominicano en Bahamas y con un grupo de abogados que tiene allá el consulado dominicano. Y se logró traer a esos ciudadanos de manera adecuada. No le dan una charla porque cada vez agarran y cada vez salen sabiendo que van fuera de las áreas marítimas dominicanas y se meten en las de Bahamas y vuelven y lo hacen y vuelven y lo hacen. Vuelven y caen detenidos. ¿No le dan un consejo a ustedes? Se le da su charla. Nosotros particularmente en este proceso que lo trabajé yo de manera directa, le dimos la charla, le dimos acompañamiento incluso en salud, porque hicimos una jornada de salud con el Ministerio de Salud Pública con la Provincial de Salud Pública de Puerto Plata y con el Hospital Ricardo Limargo. Se le hizo toda atención médica porque vienen enfermos. Vienen enfermos básicamente del estómago, tema de la piel, y también vienen un poquito desordenados porque estaban detenidos, privados de libertad. Claro. Y se les dio su charla. Y ellos prometen que no van a volver a hacerlo. ¿Usted le dio la charla? Sí, se les dio la charla. Con ese tono que usted habla así. Ese es mi tono. Suave. Ese es mi tono. Me parece muy bien, usted lo convence fácil a ellos. Cuando vienen los deportados de Estados Unidos, cuando vienen de Puerto Rico, ¿por qué esa gente no viene con expedientes locales? ¿Qué pasa ahí? Todavía nosotros no hemos tenido una incidencia directa, pero la experiencia que tengo es la siguiente. Cuando vienen esos deportados, en esos vuelos Marshall, como lo llaman, los vuelos federales, llegan 2 vuelos al mes aquí, vienen ya con su expediente, ya sea porque ya cumplieron su pena fuera del país, básicamente en Estados Unidos y Puerto Rico,
o porque realmente ya su nivel de irregularidad allá fue mayor y ya tienen que estar aquí devueltos. Pero hasta el momento la intervención del defensor del pueblo no ha sido necesaria. No ha sido necesaria. Muy bien. Nilo, el defensor del pueblo de Nueva York es dominicano, o por lo menos de origen dominicano, muy famoso, y Dani Rodríguez. No sé si hay otros defensores del pueblo en algún país del mundo, pero principalmente Estados Unidos o Puerto Rico, donde hay tantos dominicanos, que aparezca alguien vinculado a la Defensoría del Pueblo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Hay algún contacto con el defensor del pueblo de Nueva York? Sí, eso en los Estados Unidos existe figuras denominadas defensor del pueblo que no son exactamente lo que es la figura del defensor del pueblo en los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos, en su mayoría, como República Dominicana, son órganos oficiales constitucionales de los estados. Son las instituciones nacionales de derechos humanos. En Estados Unidos se usa un modelo distinto. Y bueno, y eso que usted menciona es un dominicano que se ha destacado bastante en la comunidad dominicana en Nueva York, en New Jersey también, y en la parte de Puerto Rico. Nosotros recientemente estuvimos reunidos con la defensora del pueblo de Puerto Rico, que vino a la República Dominicana, doña Iris Miriam Ruiz Clas, que es la defensora del pueblo de Puerto Rico, y actualmente es la presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, una señora que nos ha ayudado bastante en República Dominicana. Y nosotros le propusimos a ella que los defensores del pueblo, ese tipo de defensor del pueblo de los Estados Unidos, también sean incluidos en la Federación Iberoamericana, porque resulta que los Estados Unidos tienen una población hispana mucho mayor que cualquier país hispano. Entonces, los Estados Unidos, su segunda lengua es el español y su segunda cultura es la cultura hispana, y la influencia de los hispanos en los Estados Unidos es una influencia patente, latente y constante. Y de hecho, ya en el Congreso de los Estados Unidos hay hispanos. Nosotros tenemos incluso, hay un dominicano en el Congreso de los Estados Unidos. Claro, un senador federal. Bueno, en este caso un representante federal, fue senador estatal en Nueva York. Y bueno, realmente ellos deben ser, desde nuestro punto de vista, incluidos en la Federación Iberoamericana, aunque estén trabajando en los Estados Unidos, porque están trabajando con una población hispana, que es iberoamericana realmente, que es mucho mayor que cualquier país latinoamericano en términos de cantidad poblacional. Y bueno, nosotros, claro, tenemos contacto con esas personas y nosotros, como defensor del pueblo de la República Dominicana, también le damos seguimiento a los dominicanos que están fuera. Eso es parte del ámbito de trabajo nuestro, porque no solamente los dominicanos que están aquí en el país. Nosotros tenemos una diáspora, como nosotros le decimos, como se le dice, una población de 1,5 millones en los Estados Unidos, básicamente en la zona de Nueva York y New Jersey, Providence y esa zona, en los cuales también necesitan protección del defensor del pueblo. Ellos reciben servicios del Estado Dominicano, reciben servicios a través de los servicios consulares, servicios diplomáticos, y nosotros permanentemente estamos pendientes de que esos servicios se den de calidad y se den conforme a los derechos de la gente. Qué bueno. Maritza, en el caso tan cerca y tan lejos que estamos de Haití, cerca físico, lejos culturalmente, pero hay una relación directa que no se puede obviar. ¿Hay algún tipo de conflicto con dominicanos de que tenga que ver con cuestiones de migración, con la ley, que hayan acudido al defensor del pueblo? Desde luego. Recientemente trabajamos un expediente de 2 dominicanos secuestrados en Haití. Trabajó conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Policía Nacional, con la Policía de Haití, y el defensor del pueblo de Haití no nos ayudó tanto, pero el consulado dominicano en Haití sí. Esos dominicanos, 2 varones, fueron liberados con la asistencia y el seguimiento que le dio el defensor del pueblo. No nos trasladamos hasta Haití, pero hicimos una labor donde la Policía Nacional nos dio mucho apoyo y logramos realmente traer de vuelta sanos y salvos a esos 2 ciudadanos y entregárselos a sus familias. Pero mire, eso es importante porque parece que el defensor del pueblo tiene mucha participación en cuestiones en el extranjero, en dominicanos en conflicto con las leyes. Donde esté un dominicano y nos contacte, así sea vía electrónica, nosotros le damos seguimiento. El defensor del pueblo se empodera
y le da seguimiento a ese nacional, donde quiera que esté. Entonces en Haití hay un defensor del pueblo. ¿El mismo concepto dominicano o un concepto, este anglosajón, o otro tipo de concepto? No, en Haití existe lo que es le llaman así el defensor del ciudadano. Él es básicamente lo mismo, Es un símil. pero tiene una estructura distinta al defensor del pueblo de República Dominicana. El defensor del pueblo de Haití es nombrado directamente por el presidente. El presidente haitiano nombra al defensor del pueblo. Y en República Dominicana el defensor del pueblo es electo en un proceso señalado por la Constitución de la República que comienza con ternas elegidas por la Cámara de Diputados y finalmente el proceso termina en el Senado de la República. El Poder Ejecutivo no interviene formalmente en ese proceso, a diferencia del haitiano. Nosotros hemos tenido conversaciones con el defensor del pueblo de Haití, sin embargo, ha sido no ha sido lo que nosotros quisiéramos que fuese de fructífero, por diferentes razones. Hay que tomar en cuenta de que es un defensor con muchas limitaciones, mucho mayores que la nuestra, porque en general el Estado haitiano es mucho más limitado en términos de capacidad frente al Estado dominicano. Y nosotros hemos tenido experiencias, por ejemplo, con esos, increíblemente, Haití es uno de los países, desde mi juicio, desde mi punto de vista, que mejor administra sus leyes migratorias. Entrar ilegalmente al territorio haitiano, eso implica cárcel. En República Dominicana es un proceso administrativo. Sin embargo, en Haití ha habido muchos casos de dominicanos que por algunas razones quedan en territorio haitiano y son apresados. Nosotros liberamos en otra ocasión, distinta a la que menciona la licenciada Urbáez, en una ocasión liberamos a 7 que estaban en Haití presos por un simple delito migratorio. Brevemente, que se nos acaba el tiempo. Entonces, muchas veces uno va a la frontera con Haití y aparecen en los buscones, una gente que, ven, pasa que conmigo yo te llevo a Juana Méndez, te llevo. Es un riesgo que corre el dominicano. Es un riesgo. Porque lo pueden dejar allá. Así es, el dominicano tiene que saber y tiene que tomar en cuenta que la frontera hay que respetarla. Nosotros no podemos cruzar para aquel lado ilegalmente, ni ellos tampoco para acá. Nosotros como defensores del pueblo estamos no solamente para proteger los derechos humanos, sino que se respete el Estado de Derecho y la legalidad. En materia migratoria hay que respetar las leyes. Bueno, pues gracias a Maritza Urbáez por haber estado con nosotros en este programa y también a Nilo de la Rosa, consultor jurídico del Defensor del Pueblo. Maritza es abogada de la consultoría jurídica. Me place haberla conocido aquí en el programa. Igualmente. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitar. Gracias al señor consultor jurídico del Defensor del Pueblo. Muchas gracias, María. Bien, señores, pues nosotros agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa y ya pues nos vemos en una próxima entrega de El Defensor del Pueblo y el Pueblo.